Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa. Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la hematuria, es decir, de la presencia de sangre en la orina. Esto afecta entre el 10 y el 20% de la población. En este programa vamos a ver cuáles son las enfermedades tanto urológicas como nefrológicas que más frecuentemente producen hematuria y veremos las exploraciones que hay que realizar para hacer un diagnóstico precoz. Para todo ello tenemos aquí en el plató a los siguientes invitados. Manuela Guillén, gracias Manuela por venir. Gracias a ti, Juan. Tú ya eres conocida de todos los telespectadores, eres médico especialista en medicina familiar y comunitaria y profesora de medicina aquí en la UCAM. Sí. Antonio Romero, Antonio, gracias nuevamente. Médico especialista en urología en el Hospital Morales Meseguer y profesor de urología aquí en la UCAM. Y Juan Cabezuelo, gracias Juan por venir. Tú eres jefe de servicio de nefrología en el Hospital Virgen de la Risaca y profesor contratado doctor en la U. Muy bien, hemos sacado las cámaras a la calle para ver qué le gustaría saber a distintas personas sobre el tema que vamos a tratar hoy, la hematuria. Doctor, últimamente veo que orino rojo. ¿Tengo que estar preocupado? ¿Tengo que ponerme nervioso? ¿O qué tengo que hacer? ¿Y qué me aconseja que haga? ¿Qué tratamiento tengo que tomar? ¿Me indica, por favor? Pues, me gustaría saber qué tipo de alimentación tengo que llevar mi día a día para evitar el problema de tener sangre en la orina. Es un problema que me preocupa bastante. Me gustaría saber si la infección de orina puede producir sangre en la orina. Estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Bueno, Antonio, cuéntanos qué es la hematuria y qué es la microhematuria. Como hay un urólogo y un nefrólogo, y es verdad que muchas personas no aciertan a veces a distinguir vuestras especialidades. Dicen, me han mandado al urólogo, me han mandado al nefrólogo. Dinos también de qué te ocupas tú y luego Juan nos dirá de qué se ocupa. Y la pregunta, ¿qué es la hematuria y qué es la microhematuria? Bueno, la especialidad de urología es una especialidad médico-quirúrgica que trata pues, las enfermedades de riñón, vías urinarias y aparato genital femenino y masculino, ¿no? La definición de nefrología se la dejo a Juan, que lo va a hacer mucho mejor que yo. Digamos que la hematuria es la presencia de sangre en la orina que se ve y la microhematuria es la presencia de sangre en la orina que no se ve. Ambas situaciones suelen tener importancia porque la hematuria es un síntoma, es un dato, no es una enfermedad en sí, es un dato que nos está alertando de que algo está pasando en el organismo, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos nosotros para intentar descubrir cuál es la causa, que ¿no? lo está produciendo. Entonces digamos que hematuria es la presencia de sangre roja en la orina, visible, y la microhematuria es la que aparece en la orina no visible, pero que se detecta a través de una analítica de orina. O sea que cuando la orina es de color normal, pero en el análisis dice, ya veremos el Algunos número de hematíes, hematíes, eso sería una microhematuria. Muy bien. Juan, aparte de que ahora nos digas tú la nefrología, su importancia, nosotros vamos a hablar a lo largo del programa de la nefrona y sobre todo del glomérulo y de tal. Explícanos bien para que la gente luego entienda lo de las enfermedades glomerulares. Muy bien. Bueno, efectivamente el tema de hoy es un tema de sistema urinario. El sistema urinario está claro que es el órgano encargado de la excreción, de la filtración de la sangre y de la formación de la orina. La nefrona,
que es la pregunta concreta, es una unidad funcional del riñón, la más pequeña, y que tiene como función principal la de filtrar la sangre y formar a través de unos canalillos, que son los túbulos, la orina final. Una de las cosas importantes de ese ovillo glomerular es que, bueno, en el riñón hay 1 millón por cada riñón, hay 1 millón de nefronas, y ese ovillo tiene como peculiaridad que es impermeable a ciertas sustancias y permeable a otras. Es permeable al agua y a sustancias pequeñitas, pero es impermeable, no deja pasar ni las proteínas, que son esenciales para la vida, ni tampoco células, como son las células rojas o los hematíes. Por eso, cuando esa membrana está deteriorada o se inflama, puede aparecer sangre en la orina de ese origen, de origen renal glomerular, y puede producir una hematuria nefrológica, en este caso. O sea que de esas unidades funcionales has dicho que hay 1 millón en cada riñón. 1 millón en cada riñón. En principio tenemos suficiente para que nos aguante bien la vida, ¿no? Y el glomérulo sería como un colador con unos agujeritos muy pequeños que permite el paso del agua y no de cosas más grandes, ¿no? Más o menos sería un símil. Sería así. Vamos a ver, Manuela, tú eres médico de atención primaria y tú debes decir con mucho orgullo, ¿no? Con mucho orgullo. ¿Qué papel juega el médico de atención primaria en el diagnóstico inicial de la hematuria, tanto micro como macroscópica? Bueno, pues te voy a decir que con mucho orgullo te digo que primero y primordial. Pues primero porque es el médico de atención primaria, pues el primer profesional que normalmente recibe esa consulta. Porque si nos ponemos, por ejemplo, en el escenario de la hematuria visible, pues el paciente cuando lo ve normalmente, ¿qué es lo que hará? Si se asusta mucho puede ir a una puerta de urgencias y allí lo recibe un médico de atención primaria, lo recibe un médico de familia, pero si no se asusta mucho y va al centro de salud, también lo recibe su médico de familia. Luego, el primero que lo recibe es él. En cuanto a la microhematuria, también el médico de atención primaria es el primero que se pone en contacto con este problema. Puede ser que surja simplemente un hallazgo casual, se le ha hecho de control a nuestro paciente una analítica y de pronto aparece la microhematuria y es el médico de atención primaria el que la detecta y el que tiene que empezar a investigar. Por eso es el primero y primordial, porque fíjate que depende de cómo el médico de atención primaria pregunte a su paciente cómo lo oriente, pues al final vamos a llegar más rápido o más lento al camino y al diagnóstico, vamos a orientar mejor el diagnóstico. El médico de atención primaria es el que al final va a decir, vale, pues me parece que la cosa es más bien urológica, es nefrológica, es metabólica, hematológica, o bien es un problema que aún estando bien definido el camino, dice, bueno, pues este me lo voy a quedar yo porque esto es para el médico de atención primaria. Entonces, importa mucho porque es el primer actor que interviene. Manuela, me has convencido totalmente, bueno, ¿no? Realmente es verdad, porque bien sea por una hematuria macroscópica o porque veis en el paciente el análisis de orina, sois los que empezáis la historia, ¿no? Ahí está. Vamos a ver, Antonio, desde el punto de vista urológico, ¿qué enfermedades pueden producir hematuria? Muchísimas. Muchísimas. Pues dinos las más frecuentes. Las más frecuentes. A ver, la hematuria macroscópica, que es los pacientes que nos llegan a nosotros principalmente son por hematuria macroscópica. En el número 1, digamos, que pueden estar, que son las infecciones urinarias. Infecciones urinarias, cistitis, inflamación de la vejiga. Esa es la patología más habitual. Lo que pasa es que esa patología pues tiene unos síntomas que nos hacen poder distinguir si esa hematuria es de origen inflamatorio o infeccioso, o por el contrario es una hematuria que puede tener otra connotación mucho más alarmante, como los tumores, ¿no? Entonces, para nosotros fundamentalmente, claro, nosotros vemos muchísimas hematurias que son infección de orina, pero también vemos muchas hematurias que son, por desgracia, pues tumores de vejiga, tumores de riñón, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente la hematuria que vemos muy más a diario, digámoslo así, es por infección urinaria, cistitis, este tipo de problemas de tipo infeccioso o inflamatorio. Pero por lo que has comentado, una persona que tenga una hematuria no debe de decir, bueno, pues esto será cualquier cosa, debe de consultar obligatoriamente porque por supuesto. Hay que descartar. La hematuria es un síntoma que hay que ver cuál es el origen y sobre todo qué trascendencia puede tener, evidentemente. Entonces lo primero, pues ir a atención primaria
donde ya pues el médico de atención primaria pues puede ya enseñar los caminos que, como decía Manuela, ¿no? Los caminos que tiene que seguir ese paciente para llegar a un diagnóstico correcto. Yo creo, Juan, que digamos que los pacientes entienden bien una persona que tenga una hematuria, pues puede pensar incluso él, pues puede ser una infección o puede ser un tumor, pero por ejemplo creo que no tienen tan claro desde el punto de vista nefrológico cuáles serían las causas más frecuentes de la hematuria. Bueno, es cierto, pero eso tiene que ver con la estadística, tiene que ver con la frecuencia con la que suceden las hematurias. Nosotros vemos tener muchas hematurias diferentes de las que ven los urólogos, porque nosotros no vemos tanta infección urinaria ni tenemos tanta litiasis, por ejemplo, que son causas muy frecuentes de hematuria. Nosotros vemos unas hematurias que llamamos glomerulares, esas que hemos comentado de esos corpúsculos capilares que tenemos en el riñón, que son las glomerulares. Esas hematurias, que suponen un 5% solo del total de hematurias, sin embargo tienen la peculiaridad de que algunas de ellas son potencialmente muy dañinas para el riñón. Por tanto, son especialmente importantes, digamos, hacer un diagnóstico precoz de esas hematurias. También vemos otras. Por ejemplo, vemos muchas hematurias relacionadas con los quistes renales, especialmente de la poliquistosis renal autosómica dominante, que es una enfermedad muy frecuente, ya que es la tercera causa de enfermedad renal crónica para terapia renal sustitutiva, y esa enfermedad que debuta en tercera o cuarta década de la vida, con frecuencia tiene crisis de hematuria, coincidiendo con ciertas circunstancias clínicas. Luego vemos muchas microhematurias, que es otro capítulo importante de las hematurias, y a veces vemos hematurias vasculares, es decir, igual que hay infarto de miocardio y hay infarto cerebral, que son patologías muy prevalentes y muy graves, también existe el infarto renal, menos frecuente, pero también una entidad que vemos con alguna frecuencia y que plantea el diagnóstico diferencial con un cólico nefrítico, por ejemplo. Has dicho que la tercera causa de entrar en diálisis es la poliquistosis renal hereditaria o familiar. O sea, conocía la enfermedad, pero no tenía idea de que fuera realmente tan frecuente. Es la primera enfermedad hereditaria causante de enfermedad renal crónica terminal y, desde luego, tiene un impacto muy importante en terapia renal sustitutiva. Es decir, que es una enfermedad de gran importancia clínica, epidemiológica y de todo. Bueno. Muy bien. Vamos a ver, Manuela, vamos a imaginarnos que una persona orina oscuro y entonces dice, orina oscuro, sangre, no piensa en hematuria, pero dice sangre en la orina, médico de atención primaria. Pero ¿todas las orinas oscuras son hematurias o hay falsas hematurias? No, hay falsas hematurias y conviene hacer hincapié en la palabra falsa hematuria porque, a ver, quiere decirse que la persona puede estar echando sangre por la orina y ser una falsa hematuria porque no cumple los criterios de hematuria. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que la orina esté contaminada con sangre, que lo que el paciente vea de verdad que sea sangre. Entonces, está echando sangre, pero no es una hematuria. Por ejemplo, para que nos entendamos, en el varón puede ser que la sangre proceda de las vesículas seminales, pues él visualizará sangre, pero no es una hematuria. O, por ejemplo, que proceda de la última parte del tracto urinario, por debajo del esfínter vesicouretral. En ese caso será una uretrorragia, pero no será una hematuria. Entonces tiene otra procedencia. En las mujeres también lo pueden confundir, con la sangre menstrual, con el sangrado menstrual. En estos casos, quiero decir, la mujer está acostumbrada al sangrado menstrual y por una hematuria, una macrohematuria, no se alarma tanto. Pero a mí en este punto sí que me gustaría resaltar que a veces nosotros le hacemos, por ejemplo, la analítica a nuestra paciente poco antes de que le vaya a bajar la regla o poco después de que le vaya a bajar la regla y pueden aparecer hematíes en la orina. Entonces basta con a lo mejor preguntarle, oye, ¿estabas con la regla? ¿Estabas empezando, terminando? Entonces eso también hay que destacarlo. Por tanto, estas serán falsas hematurias porque no reúnen el criterio de hematuria. Pero hay otras ocasiones en que no es sangre lo que hay. Quiero decir, hay otras situaciones en lo que además muy frecuente. O sea, por ejemplo, que hay una oliguria, se orina poco, la orina queda como más concentrada, pero otras más, por ejemplo, los alimentos.
Si el paciente, yo qué sé, come moras, quiero decir, aquí muchas moreras, come moras, pues las moras oscurecen la orina y puede parecerle que está orinando sangre. O ahora que estamos en el otoño, las setas, los níscalos también producen esa orina oscura y puede alarmar a nuestro paciente, pero vamos, mucho más frecuente en los fármacos. Nuestros pacientes, muchos de ellos están polimedicados, toman paracetamol que puede producirlo, ibuprofeno, cualquier AINE puede producirlo, pero también antidiabéticos orales, sabes que también alguno de ellos puede producirlo, anticoagulantes. Quiero decir que hay muchas causas que le pueden parecer al paciente que está orinando sangre y no ser sangre. Por eso el médico de atención primaria tiene una situación privilegiada, conoce a ese paciente, sabe lo que está tomando y puede ayudar y orientar muy bien en ese sentido de la falsa hematuria. Pero que, por ejemplo, el ibuprofeno puede producir una falsa hematuria, pero no porque sangre. No sangra, no, eso es color, claro, cambio de eso color. Es que por eso las primeras que te he dicho eran sí sangraba, estas no es cambio de color, no hay sangre en la orina, son solo por el cambio de color. Eso simplemente con una tirica en la orina verías que no habría... En ese caso sí, en principio se vería. En nuestra sección Palabras de Médicos, nuestro profesor de latín y griego Juan Carlos Ferre y nuestra experta en traducción Mariluz Soler nos van a decir el origen de varias palabras relacionadas con el tema de hoy. Muy buenas, en el programa de hoy vamos a hablar de la hematuria, pero lo primero de todo, ¿qué es la hematuria? Pues hematuria, Juan Carlos, es la presencia de sangre en la orina y aquí tenemos los componentes léxicos de esta enfermedad, sangre y orina. Efectivamente, hematuria, al igual que otras palabras como hemorragia, procede de haematos, que en griego significa sangre, que dará el compuesto hema, presente precisamente en hematuria. Y hematuria también se compone por uron, que deriva del verbo griego urein, que significa orinar, de aquí lo de orina. Y las causas de esta enfermedad pues pueden ser variadas. Una de ellas pueden ser los cálculos, que en latín significaba cómputo, de contar, porque los romanos contaban con piedrecitas, y precisamente con ese significado, cálculo, piedrecita pequeña, se nos queda a nosotros, esas piedrecitas que tanto daño hacen. Otro de los posibles causas son las infecciones o los tumores. Infección está compuesta por el prefijo in, que significa dentro del cuerpo, y facere, hacer, que significa aquí hacer daño, o por los tumores, que tumor significa hinchazón. Así que ya saben, ante cualquier cosa que noten por ahí abajo, no duden en ir al especialista. Palabras de médicos. Muy bien, pues ya sabemos el origen de algunas palabras, muy interesante. Vamos a ver, Antonio, aunque antes nos has dicho algunas causas, pero profundiza un poco más. Y una persona que tiene una hematuria, lo primero que le viene a la cabeza, está por la tarde en su casa, va, orina sangre y dice, ya está, aquí la hemos liado, ¿qué enfermedad tengo? De entrada, aunque antes has ¿qué frecuencia tiene el tema de las infecciones con el tema de las tumorales y de otras? Lo digo también para que la persona no se le cree una ansiedad grande. Claro, antes de ir a ver al médico. Claro, la hematuria o presencia de sangre en la orina no necesariamente tiene por qué significar que sea algo grave. Lo que pasa es que, claro, lo que acompaña a esa hematuria es lo que realmente da una significación a ese problema. Sin alarmar a nadie, pero una hematuria que es la sangre en orina roja desde el principio hasta el final de la micción, donde además hay coágulos, donde no hay ningún síntoma, absolutamente ningún síntoma, eso es preocupante y eso hay que decirlo y eso los que nos están viendo tienen que saberlo, las personas que nos están viendo tienen que saberlo, es algo preocupante. Cuando esa hematuria es distinta porque está acompañada de escozor al orinar, dolor al orinar, ir al váter muchas veces, sensación de que no terminas de orinar, bueno, pues eso tiene una connotación distinta. Pensamos en una cistitis, en una infección urinaria, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el mensaje que yo creo que hay que dejar bien claro es que una persona que orina sangre y que no tiene ningún síntoma, absolutamente ninguno, es un tema preocupante. No es alarmante, pero debe ser preocupante y debe acudir al médico pues de forma prioritaria, desde luego. Causas hay un montón, tumores de vejiga, tumores de riñón, cálculos renales, cálculos ureterales. Claro, pero todo eso tiene unos síntomas. Una piedra en un uréter o en un riñón pues tiene dolor, que se va hacia adelante, el típico cólico nefrítico. Bueno, esa es otra historia, ¿no?
o no sé, o las infecciones y tal. Pero una hematuria sin síntoma siempre debe ser estudiada, siempre. Ya, como siempre decimos en los programas que hacemos, que lo más importante siempre es la historia clínica. Sin duda alguna. Es lo más, sin historia clínica las posibilidades de error son alguna. Claro que muy grandes. Claro que sí. Y Juan, los análisis básicos de orina que hacéis los nefrólogos, ¿cuáles serían los más sencillos y qué información nos dan? Bueno, en el sistema urinario, porque realmente los análisis básicos de orina son comunes a todas las especialidades, todos utilizamos los mismos básicos de orina. Esos básicos son la tira reactiva y el sedimento de orina, son los más elementales que utilizamos habitualmente para explorar el sistema urinario. La tira reactiva es el más simple, pero da mucha información. Consiste en unas tiritas de papel que tienen un trazador, que tienen unos reactivos y que nos dan una visión bastante amplia de cómo está la orina en su conjunto. Nos dice si está más diluida o más concentrada, si es más ácida o no, si tiene sangre, posibilidad de sangre, si tiene posibilidad de proteínas, si tiene infección, posible infección, e incluso algún colorante, como hemos comentado antes, falsas hematurias, como puede ser la bilirrubina elevada, que pueden producir tinción de la orina, nos lo da también como la tira reactiva, o sea que es muy útil como una visión global. Se obtiene de una muestra de orina y la tirita reactiva te dice lo que es. Y luego está el sedimento de orina, que es un paso más en la analítica básica de orina, en la que esa muestra de orina se centrifuga en un laboratorio, ya requiere un laboratorio para hacer esa exploración, y el sedimento de esa centrifugación se ve al microscopio. ¿Y aquí podemos ver? Podemos ver células, cristales, cilindros, bacterias, y todo eso puede orientarnos hacia qué proceso patológico tiene esa persona. Pero que son realmente análisis muy sencillos de hacer. Bueno, la tira es meter la tira, esperar el tiempo y mirar. La tira se puede hacer en casa y el sedimento de orina en cualquier laboratorio, que y dan bastante información. Mucha información. Mucha información para ser tan sencillo. Manuela, has dicho, hemos hablado de macrohematuria, de microhematuria, de falsa hematuria, pero ¿hay hematurias fisiológicas, es decir, que sean normales? Que podamos aceptarlas como dentro de la normalidad. Sí, claro que sí. De todas formas, voy a citar algún caso, pero creo que deberíamos recalcar, sobre todo para los oyentes, que puede ser normal que en nuestro sedimento de orina aparezca 1 o 2 hematíes, porque no reúnen el criterio de ser hematuria, es decir, que si ven 1 o 2 hematíes, pues eso sería lo primero que podríamos considerar normal. No tendríamos que prestarle demasiada atención a eso, porque podría considerarse fisiológico y natural y normal. Luego hay situaciones, por ejemplo las embarazadas que tienen esa actitud hiperlordótica, que el vientre lo tienen abultado y todo eso, pues se crea ahí una congestión a nivel de la pelvis y eso que puede hacer que aparezca una hematuria, microhematuria. Eso desaparece cuando desaparece el embarazo. No hay que hacerle mucho caso, los estados febriles también. Y quizá me gustaría un poco explicar los deportistas, porque en los deportistas puede aparecer esa microhematuria, bueno, una hematuria importante franca, no, porque eso sí que sería otra cosa, eso sería a lo mejor un traumatismo en deporte, yo que sé, los que hacen lucha libre o que hacen alguna cosa así, y eso se tienen que ir al urólogo inmediatamente. No se trata de eso, se trata de microhematuria. ¿Por qué? Porque cuando por ejemplo, un corredor está haciendo un ejercicio intenso, pues claro, sus músculos necesitan mucho oxígeno, necesita, digamos que están acaparando todo eso. Entonces hay órganos que se quedan como, por explicarlo de alguna manera, como más deficitarios en ello. Entonces pues la nefrona tiene una manera de responder a ello, pues aumentando la perfusión, la permeabilidad, y entonces eso puede hacer que aparezcan hematías en la orina. ¿Qué es lo que pasa? Pues que es una hematuria transitoria. Lo que tenemos que decirle al paciente, no pasa nada, vamos a repetirlo en 3-4 días. Lo repetimos a los 3-4 días, ya ha desaparecido. Si luego vuelve a hacer ejercicio intenso y aparece, pues ya lo tenemos blanco y en botella, quiero decir, se debe a eso. Entonces esas hematurias son fisiológicas, se toleran, no hay que hacer nada especial y están dentro de las cosas que... Como siempre, vuelvo a insistir en la importancia de la historia clínica, porque si no le pregunta a una persona que tiene una microhematuria si corre, si hace ejercicio, sí, claro. Porque eso está claro que no es con ejercicio físico moderado. No, tiene que ser intenso. Ejercicios físicos bastante intensos. Yo recuerdo una vez una paciente
que vamos, que no hacía ejercicio, se fue con un entrenador personal y el primer día la puso y le pegó una subida de las transaminasas, pero de estas que asustan, o sea, de la necrosis de células hepáticas bastante importante. A mí me gustaría hacer un detalle que lo ha comentado Manuela, si no te importa, Juan, en cuanto a la microhematuria, porque efectivamente hay unos niveles que se pueden considerar normales, donde bueno, no hay que alarmarse demasiado, pero como siempre la historia clínica es muy importante, es decir, una microhematuria mantenida en un paciente mayor de 50, 60 años, fumador, es también, hay que investigarlo. ¿Por qué? Porque hay muchos tumores de vejiga que son carcinoma in situ, se llama así, donde descama mucha célula. Y esas células hay que investigarlas mediante una citología de orina. Es decir, resumiendo, una microhematuria en un paciente con factores de riesgo, fumador, obesidad, hipertensión, etcétera, etcétera, siempre hay que investigarlo mediante una citología urinaria, porque hemos diagnosticado algunos, no muchos, pero afortunadamente, pero sí carcinoma in situ en ese tipo de pacientes que solamente aparece una microhematuria y el paciente orina bien. No tiene Has dicho lo de fumar, quizá mucha gente no relacione el tabaco con el cáncer de vejiga, pero realmente tiene una importancia muy grande, ¿no? Sin duda alguna. Es un factor de riesgo importante para el cáncer de vejiga. Sin duda alguna, sí. Y Antonio, desde el punto de vista urológico, a ti te llega un paciente con hematuria y lógicamente la historia clínica bien hecha y tal, pero ¿qué exploraciones, digamos, menos cruentas y cuáles más molestas para el paciente tenéis los urólogos para filiar exactamente bien? Bueno, a ver, esto, lo primero es la historia clínica, sin duda alguna, y luego siempre la historia clínica te orienta hacia pedir. Las pruebas no se deben pedir al azar. Tú cuando pides una prueba complementaria en un hospital o atención primaria, donde sea, pues tú esperas que esa prueba te dé algún resultado o por lo menos que cambie tu actitud a la hora de seguir esa pauta de tratamiento, de diagnóstico, ¿no? Entonces hay pruebas muy rutinarias, digámoslo así, analítica de sangre, analítica de orina, ecografía, que es una prueba muy habitual en nosotros, pero cuando vemos una hematuria y sospechamos que puede ser algo serio, como he comentado antes, nosotros nos convertimos en un CSI, o sea, hasta que no damos con el asunto no paramos, como debe ser, ¿no? Y hay pruebas que son más fáciles de realizar o menos cruentas, como es una ecografía, pero luego esto se va complicando, porque la ecografía puede ser normal, hay que hacer un escáner, y cuando hay alguna duda, incluso una cistoscopia, que es un aparato donde se mete a través de la uretra y se mira la vejiga, se explora ya visualmente, porque hay muchas lesiones que en la ecografía no aparecen, y sin embargo luego cuando estás haciendo una cistoscopia, o sea, mirando directamente dentro de la vejiga, pues es cuando la ves. Claro. O sea que realmente tenéis muchas exploraciones complementarias, pero es la historia la que te va guiando para hacer... Sin duda alguna, claro. Dar palos de ciego no es bueno en medicina. Sí, por eso hay quien dice entonces, que no sabe lo que busca, no entiende lo que efectivamente. encuentra. Y luego que tienes que saber lo que está buscando. Exacto, y luego otro dicho muy importante, y es que solo se diagnostica lo que se sabe. Sí. También, muy importante. Sí. Muy importante. Sí. Si no te has estudiado una enfermedad, esa enfermedad no la diagnosticas nunca. Nunca. O sea que hay que estar estudiando todos los días. Sí. A los residentes hay que decírselo todos los días. No, eso se lo digo a los residentes, a los alumnos y a todo el mundo. Y yo el primero, No, es que si no, los residentes van por delante y sí, eso no los residentes se han convertido en una especie de robótica, donde ellos se fijan mucho en las guías clínicas, que son muy importantes porque nos orientan a poder tomar decisiones, pero ellos van como muy, ahora esto y después esto y después esto. A nuestros residentes les falta un poco el ojo clínico o sentirse menos robotizados, digámoslo así, ¿no? Que eso es muy importante, eso también te lo da la experiencia. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y ahora después veremos la opinión de Juan, pero yo cuando estaba en la Risaca, el despacho de endocrino estaba al lado del de medicina interna y yo todas las mañanas llegaba allí y le decía, internista,
menos ordenador y más ir a ver a los pacientes, tocarles la barriga, los pulsos están. Digo, y no se os ocurra pedir una cosa que no sabéis para qué vale. Exacto. Era una broma, ¿no? Sí, Era una broma, pero una broma. Por ahí van las cosas, sí. Totalmente. ¿En nefrología también pasa algo de eso, Juan? Yo creo que es un tema común. Ahora mismo está muy tecnificada la medicina y hay muchas pruebas complementarias muy buenas, hay mucho algoritmo, como dice Antonio, y la verdad es que hay que estirar más de anamnesis y de exploración física, porque es clave. Es clave para hacer el diagnóstico diferencial y orientar las pruebas diagnósticas. Claro. Y hablando de eso, por ejemplo, hay hematurias que son, como has comentado antes, de origen glomerular. Cuando tú haces un análisis de orina, estamos hablando en lo elemental, ¿hay datos en ese análisis de orina elemental que ya se hace en el laboratorio, que no es la tira, que te oriente a que pueda ser glomerular? Sí, ahí tenemos pruebas. Siguiendo un poco con lo que has comentado antes del ejercicio físico intenso y las transaminasas, es un tema que entra dentro del diagnóstico diferencial de las hematurias, porque cuando una persona, o sea, dentro de los análisis que practicamos para estudiar hematurias, se hace la tira reactiva. La tira reactiva detecta sangre, pero no te dice si es glóbulo rojo o si es grupo sangre suelta, es decir, hemoglobina suelta o mioglobina suelta. Entonces, bueno, es importante porque una tira reactiva después del ejercicio físico intenso puede indicar una radiomiolisis, en caso de que luego no haya hematíes en el sedimento. Eso es un tema importante y ese tema lo vemos también nosotros con frecuencia. Orinas oscuras, hematúricas, pues ejercicio físico intenso, aunque hay otros escenarios clínicos que son secundarios a radiomiolisis. Y ahí en ese caso el sedimento de orina no da hematíes. Sin embargo, en la hematuria glomerular, los hematíes que aparecen en la orina, como hemos dicho anteriormente, se rompe la membrana de arriba del glomérulo. Los hematíes que pasan a la orina, si lo vemos al microscopio, hay que mirarlo al microscopio óptico, ahí veríamos hematíes que son deformados. Entonces, un dato que orienta a origen glomerular es que la hematuria, la urología es una hematuria de hematíes isomorfos, igual de morfología, pero la hematuria glomerular tiene un porcentaje muy elevado de hematíes deformes. Porque se rompen o se deforman al pasar. Digamos que el proceso de paso por toda la nefrona los va deteriorando. Los va deteriorando y al final no son exactamente iguales. Y luego también se agregan, se juntan unos con otros y hacen como cilindros hemáticos. Entonces, digamos que la hematuria glomerular se podría definir como una hematuria con una orina de color oscuro, como el coñac, como la Coca-Cola, sin coágulos, a diferencia de la urología, que es con coágulos, y luego que presenta hematíes dismórficos con cilindros hemáticos. Hay que ver un simple análisis de orina elemental que se hace en poco tiempo. Hay que hacerlo muy bien hecho. Hay que hacerlo muy bien hecho, pero lo que puede orientar de verdad. Manuela, siguiendo en la importancia de la historia clínica, ¿qué papel tiene la edad, el sexo, la existencia de dolor o no dolor en la orientación de la hematuria? Cuéntanos algunos casos de... Sí, yo a ver, creo que es fundamental y que ya a lo largo de las charlas ya se va viendo. Y además creo que como médico de familia tengo una ventaja, es que yo no veo a un paciente que lo conozco cuando aparece la hematuria, yo veo a un paciente que conozco y de pronto tiene hematuria. ¿Eso qué quiere decir? Que yo ya tengo muchísima información de ese paciente previamente. Entonces yo, por ejemplo, conozco la edad. Claro, si me consulta un paciente con hematuria y yo veo la edad, pues ya empiezo a hacerme una idea. Yo no soy pediatra, pero sí, por ejemplo, si me viniera un niño pequeño, un lactante que ha tenido un montón de diarreas, deshidrataciones, cosas así, pues a lo mejor achacaría la hematuria a este problema y pues tranquilizaría a la madre y lo orientaría de esta forma. Si me viene, pues antes comentaba Antonio caso de esto, un paciente de mediana edad, pues tanto hombre como mujer, pues yo diría, bueno, pues a lo mejor, y más si conozco que bueno, pues que ya ha hecho una piedra hace tiempo y tal, pues yo me orientaría, a lo mejor la litiasis, un cólico nefrítico, podría pensar eso. En el caso concreto de la mujer, pues ya me iría la cistitis, que dijiste que eran como la causa más frecuente. Si lo que mi paciente, que yo lo conozco y sé que es más mayor, pues un adulto de más de 50 años,
Entonces, pues yo a lo mejor pues ya me pongo la oreja un poco más tiesa, ya puedo empezar a pensar causas prostáticas, pero a lo mejor también puedo pensar en el cáncer de vejiga, que es lo que decía Antonio. Además, como yo ya sé si fuma o no fuma, además como yo ya sé dónde trabaja, pues yo sé si está expuesto a algún riesgo. O sea, hay una serie de conocimientos que tengo de él que a mí me aportan muchísimo y que me sirve para orientar a ese paciente. Pero es que el dolor mismo, depende de dónde me diga que le duele, porque si el paciente, bueno, si no le duele nada, peligroso, ya lo decíamos antes, pero si, por ejemplo, viene y me dice, vale, pues es que tengo un dolorcillo ahí un poco en el costado, tal, pues a lo mejor estoy pensando en vía urinaria alta, pero ¿y si me dice que lo que le duele a nivel perineal y con un dolor lumbar, pero que se va como hacia el periné y que además de eso, pues me dice, además, es que no soporto hacer pipí porque tengo un dolor tremendo cuando lo hago y encima tiene fiebre, pues a lo mejor pienso en una prostatitis. Quiero decir que el dolor también me orienta, el que tenga coágulos, no tenga coágulos, si tiene coágulos, pues yo me iré a una causa urológica con más frecuencia. Si me dice, por ejemplo, lo que decía Juan antes, la orina de coñac, pues yo, orina de coñac, pues ya me voy yo, entonces me voy quizá más al nefrológico, es decir, que yo tengo muchas pistas que yo tengo que ir orientándolas, eligiéndolas, y al final pues yo creo que me va a permitir hacer un mejor diagnóstico y sobre todo... Veo que juguéis con ventaja, los médicos de primaria, primaria, porque me lo conozco muy bien a mi paciente, conocer al paciente tiene una gran ventaja y seguir longitudinalmente al paciente. Es verdad que todos esos datos te orientan muchísimo. Muchísimo. Antonio, ¿habría medidas o hábitos de vida que pudieran prevenir la hematuria? Entiendo que hay algunos que no, como si uno tiene no hay. A ver, yo creo que no. En todos los programas siempre acabamos con los famosos buenos hábitos de vida, ¿no? Higiénico-dietéticos, que se llama así, queda muy bien, pero bueno, se trata de... La hematuria es un síntoma y es causa de una enfermedad que puede ser diversa, por tanto no es fácil prevenir la hematuria en sí misma porque es un dato clínico, es un signo, ¿no? Pero yo diría que llevar una vida sana, beber abundante líquido, hacer las revisiones oportunas en atención primaria de los pacientes diabéticos, hipertensos, etcétera, etcétera, ¿no? No fumar, tener pues eso, la obesidad, hacer ejercicio, bueno, pues todo aquello que se debe hacer y que no siempre podemos hacerlo porque nos falta tiempo a muchos, ¿no? Entonces, pues todo eso es lo que yo aconsejaría ahora mismo, no hay ninguna otra así, nada específico, ¿no? No hay nada específico, pero fíjate, tú estás diciendo, no fumes que sí, bueno, tienes claro, menos probabilidades de un riesgo de cáncer de vejiga. No estés gordo que tienes tal, no abuses de la sal porque bebe la litiasis bastante, renal probablemente menos litiasis. O sea que no hay una norma para prevenir, pero los hábitos de vida pueden disminuir. Sí, además es que es lo único. Yo hubiera dicho que sí. Yo hubiera dicho que sí. Es lo único donde podemos actuar, claro, no hay otra opción. No, sí, Antonio dice que sí, lo que pasa es que no hay nada específico pero... Claro. Pero está claro que con buenos hábitos tú evitas muchos factores de riesgo para eso. Vamos a ver, Juan, tú haces un análisis de orina y sospechas que es de origen glomerular porque ya tienes los hematíes. Lo digo porque para ver si me lo aprendo yo, ¿sabes? Los hematíes ya que no son todos homogéneos y que se agolpan y forman cilindros de hematíes. Ya sabes que probable origen glomerular, pero claro, ¿qué pruebas continúas tú haciendo para centrarlo mejor el problema? La nefrología, como veis, es muy de laboratorio, tiene muchas pruebas de laboratorio. Igual que hemos comentado ya que hay hematurias hemorrágicas que tienen datos de alarma, sucede lo mismo con las hematuras glomerulares, hay datos de alarma. Entonces, cuando aparece una hematura glomerular de estas características, tenemos de analizar dos cosas fundamentalmente. El filtrado glomerular, es decir, saber cómo funciona ese riñón. Eso se hace fácilmente mediante un análisis de sangre en el que medimos la creatinina y que con fórmulas que tienen en cuenta la edad, el sexo y la raza, calcula cómo funciona ese riñón, lo que llamamos filtración glomerular. Eso es fundamental, porque una hematuria con filtrado normal quiere decir que tiene menos riesgo que si tiene un filtrado bajo o alterado. Y luego la otra prueba de laboratorio que hacemos es la medida de las proteínas en la orina, porque habitualmente la orina está exenta de proteínas en cantidades significativas. Pero cuando se rompe esa membrana
ese colador que hemos comentado, que es el glomérulo, por alguna razón, entonces pueden aparecer también proteínas en la orina, y es otro dato que, si está presente, nos indica que esa hematuria tiene más riesgo de producir daño renal permanente. Vale, o sea que sí, también con un análisis elemental de sangre, porque has dicho un análisis de sangre normal, ver cómo funcionan los riñones y si hay proteínas en la orina. Exacto. O sea Es decir, que sí que hay que seguir haciendo más pruebas, en este caso, ante esa sospecha. Ya, pero que prácticamente cualquier paciente que llegue con realmente un análisis de sangre elemental como has pedido, ya... Está perfectamente accesible en atención primaria, la analítica de sangre. Luego iremos profundizando si necesitáis más, porque como has dicho muy bien, los nefrólogos necesitáis de los análisis, como los endocrinos, por otro lado. Claro, claro. O sea, tengo una enfermedad del tiroides, mi tiroides funciona bien o mal, es muy fácil, lo analizamos y lo sabemos. Muy bien. Esto quizás lo hemos comentado, pero una persona que orine sangre, ¿en qué caso tú te la verías y le dirías, ya te tienes que ir a urgencias? Bueno, a ver, yo creo que lo primero es que darnos cuenta qué tipo de hematuria tiene. Las hematurias microscópicas normalmente a nivel ambulatorio se pueden resolver y tienen su espera, pero vamos, si yo veo una persona que, por ejemplo, ha tenido un traumatismo, tiene una hematuria importante que está comprometiendo a nivel hemodinámico a esa persona, yo creo que eso es un motivo pues para irse al hospital. Cualquier traumatismo que ha de ser intervenido quirúrgicamente por los urólogos, pues también hay que derivarlo al hospital. También derivaría al hospital, por ejemplo, si yo tengo un paciente que es hipertenso y de pronto un buen día lo tengo con edema, veo microhematuria, tal, no sé qué, yo digo, jolín, pues es un síndrome nefrítico, yo tengo que mandárselo al urólogo para que al nefrólogo para que me lo ingrese y me haga un estudio de ese síndrome nefrítico. Hay situaciones en las que yo pues puedo mandar con tranquilidad, pero hay ocasiones que merecen la pena. Bueno, y voy a comentar un caso precisamente urológico de un paciente mío, de los coágulos que pueden hacer una retención urinaria aguda, pero vamos, un paciente mío que había tenido una manipulación urológica, vuelve a casa, volvía con sus creatininas normales, con su analítica, todo perfecto, y vuelve al día siguiente y me dice su mujer, ha pasado muy mala noche. Le hacemos de todo en pleno COVID, nosotros, pues a ver si tiene COVID, porque se encuentra tan mal, vamos a hacerle test de COVID, vamos a hacerle todo. Este paciente empieza que estoy mal, yo toda la mañana teniéndolo en la puerta y al final digo, mira, te conozco bien, sé que algo te pasa. Se va al hospital, le hacen una analítica nada más entrar y se había puesto una creatinina de 6. Eran unos coágulos que le habían hecho una retención aguda de orina y lo había metido en insuficiencia renal aguda, rapidísimo. Luego, quiero decir que hay que tener en cuenta un paciente que ha sido manipulado urológicamente recientemente, hay que tener previsto eso porque puede ocurrir y esa es una urgencia hospitalaria. Entonces, pues, aparte de eso, tenía razón para quejarse, porque eso le debe doler mucho. Total, él se encontraba, pero era un hombre muy resignado. Si me está oyendo, lo sabrá, le he resignado y él esperó allí toda la mañana conmigo para que yo le fuera haciendo cosas y tal, pero yo me di cuenta que no, que eso era una urgencia. Yo tenía el antecedente de la manipulación y entonces pensé que había que mirarlo y luego me dice, pues mira, fíjate lo que era. Antonio, vamos a imaginarnos un caso que es frecuente, los cólicos nefríticos, las personas con cálculos en el riñón, el urete, es frecuente. Esa persona que tiene cálculos en el urete, en la vejiga, en el riñón, ¿es frecuente que periódicamente pueda tener una hematuria? Sí. Es frecuente y sobre todo microhematuria. Pero ¿cuándo debería? Porque si orina un poco de sangre, esa persona puede pensar, bueno, de mi cálculo, ¿cuándo debería de preocuparse y decir, oye, no me quedo yo ya tan tranquilo aquí? Claro. Volvemos a la historia clínica, volvemos a los síntomas. Si un paciente sabemos que tiene cálculos en el riñón, litiasis, y tiene síntomas dolorosos, pues dentro de ese cortejo de síntomas es posible que orine sangre, claro que sí, es muy posible. ¿Cuándo debe preocuparse? Yo diría que el caso que me has planteado no debe preocuparse por la hematuria, se debe preocupar por la litiasis, porque una litiasis puede condicionar serios problemas también. Una litiasis que se impacta en el uréter produce una hidronefrosis, una dilatación del riñón,
eso produce dolor, pero puede producir fiebre. Y esa situación es de extrema urgencia. Y quiero también dejar claro este mensaje. Un paciente con un cólico nefrítico que tiene fiebre debe acudir a un centro hospitalario sin lugar a duda. Y rápido. Sí, sin prisa, pero sin pausa. Acudir a un centro hospitalario porque hay que diagnosticarlo muy bien. Puede producir una sepsis urinaria, que es una situación muy grave. Entonces, un paciente con piedras en el riñón y que puede tener episodios de hematuria, es fácil que sea así. Pero hay que preocuparse un poco más por la piedra en sí misma, más que por ese episodio de hematuria, ¿no? Sí. Porque seguramente ese cálculo le puede dar mayor problema que la hematuria en sí misma. Sí, ¿no? porque si produce hematuria es porque está arañando, por sí, decirlo porque alguna, erosionando. Claro, erosiona las paredes del uréter, entonces pues sangra un poquito, ¿no? Bueno, eso en sí mismo, pero ya sabemos que es un paciente que tiene litiasis, sabemos que tiene dolor. Bueno, pues estamos relativamente tranquilos, ¿no? Sí, tenemos que hacer próximamente, cuando podamos, un programa sobre los cólicos nefríticos, porque luego hay que hablar de la litotricia y de los quirúrgicos, etcétera, y en etcétera. esta región nuestra es muy frecuente. Es muy frecuente. Muy frecuente, toda la zona mediterránea, digámoslo así, ¿no? Bueno, hablaremos de eso. Vamos a ver, Juan. En las hematurias de origen glomerular, porque los nefrólogos, el glomérulo es vuestro órgano más importante. ¿Hay alguna característica clínica que te haga pensar que la hematuria es de ese origen? Ya hemos visto los análisis. Sí. Voy a poner un par de ejemplos. Hay una nefropatía que es muy conocida y que todo el mundo la conoce en el ámbito médico, porque es muy característica. Es la nefropatía IgA, o enfermedad de Berger, que es una enfermedad que se produce como consecuencia del depósito de IgA, de inmunoglobulina A, en el glomérulo, en el riñón. Esa hematuria, esa enfermedad produce una hematuria característicamente macromaturia, orinas oscuras, coincidiendo con episodios respiratorios, catarrales, febriles o incluso inmunizaciones con las vacunas. Comienza con cuando tiene el síndrome catarral, tiene la hematuria, y 2 o 3 días después, cuando se va mejorando el cuadro catarral, mejora la hematuria. Es una hematuria de Coca-Cola, coñac, indolora y asintomática. Ese sería un patrón de hematuria relacionada con una enfermedad glomerular típica. Y luego hay otra que sería la que se asocia a la enfermedad estreptocócica. Los estreptococos son unas bacterias que pueden producir cuadros amigdalares, que saben muy bien los médicos de primaria diagnosticarlos incluso con test, etcétera, y también pueden producir impéticos, lesiones cutáneas, y eso, algunas veces esas infecciones pueden producir, al cabo de 10 o 21 días o más tiempo, un cuadro de hematuria macroscópica, generalmente asociada a edemas, a hinchazón en el tobillo, en las caras, e hipertensión arterial que no ha aparecido previamente. Es decir, que da más síntomas aparte de la hematuria y no coincide exactamente con el proceso infeccioso, se le ocurre después. Con lo cual, a veces, el paciente no recuerda el proceso infeccioso previo y tiene el proceso glomerular tardío en relación con el proceso respiratorio o cutáneo. Sean 2 patrones típicos de macromaturia en enfermedades glomerulares. Muy bien. La IgA es más frecuente y la estreptocócica es menos frecuente, afortunadamente, hoy en día, porque las medidas... Antes era más frecuente, ¿no? Sí. Antes era, cuando yo era residente era una de las cosas que se comentaba, como los problemas valvulares derivados del estreptococo, que prácticamente ahora no existen. Justo. Es una enfermedad que en los medios sanitarios actuales, que han mejorado, evidentemente, y medidas de detección, hacen que esta enfermedad sea menos prevalente hoy en día y, por tanto, las complicaciones. Ella lo puede comentar. No, que tratarlo lo tratáis mejor y más precozmente, entonces. Muy bien. De los vídeos que hacemos para nuestro portal de salud, lasaludenttusmanos.ucam.edu, hemos seleccionado este y dentro de la sección me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como. El brócoli, ¿me lo compro y me lo como o no me lo compro y no me lo como? Hay que comprarlo y nos lo debemos de comer porque es un alimento muy bueno para la salud. ¿Nos explicas sus características generales? Pues sí, mira, de entrada tiene muy poquitas calorías. 100 gramos de brócoli tienen unas 32 calorías. Estas calorías vienen aportadas por 2 gramos nada más de hidratos de carbono. Para ser una verdura tiene 4 gramos de proteínas, que eso es interesante, y prácticamente no tiene grasa. Tiene también 2,5 gramos de fibra y el resto, por supuesto, es agua.
¿Y nos cuentas tus vitaminas y minerales? Pues sí, mira, 100 gramos de brócoli tienen 89 miligramos de vitamina C. Hemos dicho que las necesidades de vitamina C serían 60 o 70 miligramos al día. Es verdad que la vitamina C es una vitamina que se destruye con el calor, entonces parte de ella la vamos a perder. También tiene la vitamina B9, que es el ácido fólico, la B1, la B2, la vitamina E, betacaroteno. Tiene minerales como el zinc, el yodo y por supuesto potasio. Como ves, tiene bastante conjunto tanto de vitaminas como de minerales. ¿Presenta otras sustancias destacables? Bueno, eso es lo que hace todavía más interesante el tema del brócoli. Por ejemplo, el brócoli tiene quercitina, que es un flavonoide que se ha relacionado con una disminución del cáncer. Tiene luteína, que es un pigmento ocular que protege la retina. Tiene los sulforanos, que se han visto que en determinadas circunstancias son capaces de eliminar el Helicobacter pylori, el germen que produce la úlcera gástrica. Entonces realmente, como ves, tiene muchas sustancias que lo hace beneficioso para la salud. ¿Nos explicas un poco más esos beneficios? Bueno, pues se ha relacionado el consumo de brócoli de manera habitual pues con una disminución del cáncer de mama, pulmón, de recto y también de las enfermedades cardiovasculares. De hecho, se habla a veces del brócoli como si fuera un superalimento. No, el brócoli no es un superalimento, no hay ningún superalimento. Es un alimento muy beneficioso para la salud, pero dentro de una dieta mediterránea. Quizá el único superalimento que existe sea la leche materna durante los 6 primeros meses de vida, porque con ese solo alimento se produce el crecimiento y desarrollo normal del bebé. Y por último, ¿algún consejo para su compra? Bueno, como tenemos aquí un brócoli, pues vemos que tiene un color verde intenso. Tiene que ser así. Cuando las flores se ponen amarillicas, estas mini flores que tiene ahí, entonces eso indica ya que está pasado. Cuando lo guardemos en el frigorífico, dentro de un plástico, pero con agujeritos para que pueda respirar. De todas maneras, una cosa también es que una de las mejores formas de tomarlo es al vapor y que, por supuesto, cualquier persona no tenga ninguna enfermedad o tenga cualquier enfermedad lo pueda tomar. Pues muchas gracias. Bueno, pues ya sabemos un poco más sobre el brócoli, que es un alimento extraordinario que debemos de incorporar a nuestra alimentación de manera normal y natural. Avanzando, Antonio, vamos a ver personas que tienen infecciones de orina con frecuencia y orinan algo de sangre. Me refiero, tiene infecciones de orina con frecuencia y de vez en cuando no se notan los síntomas de la infección, pero orinan sangre. ¿Debe de consultar o lo debe achacar a que mantiene ahí un estado inflamatorio crónico? No, una hematuria que está fuera de un contexto clínico donde haya síntomas siempre debe ser estudiada, es decir, no es bueno confiarse, digámoslo así, ¿no? Como tengo infecciones de repetición, pues ahora estoy orinando sangre y por tanto será de alguna infección y me voy a olvidar. No es la mejor forma de hacer las cosas. O sea, consultar. Siempre consultar, sin duda alguna. Sí, muy bien. Sin duda. Juan, ¿hay hematuria hereditaria? Sí, hay hematurias hereditarias, efectivamente. Nosotros, en el protocolo de estudio de las microhematuриas, tenemos incluido un protocolo de análisis familiar cuando se sospecha por la anamnesis y la historia clínica que puede haber algún componente hereditario. Por ejemplo, estamos teniendo una microhematuria en un paciente, en un varón de 20 años, joven. A veces, si lo consideramos oportuno por la anamnesis, podemos pedir una analítica de orina si no encontramos otra causa en padres y en hermanos, y de esa manera podemos establecer algún tipo de ver si hay más personas en la familia que tienen la hematuria o la microhematuria y establecer un patrón, digamos, de herencia. Hay muchas enfermedades hereditarias que cursan con hematuria, pero la más conocida es la enfermedad de Alport. La enfermedad de Alport es una enfermedad hereditaria, familiar, que se produce una mutación en el colágeno, una proteína que justamente de la membrana basal del riñón, del oído y del ojo. Entonces la clínica es muy característica cuando se sabe que es la hematuria, que puede ser micro o macroscópica, más micro que macro, puede haber sordera, porque se afecta al órgano de Corti,
neurosensorial y también puede haber alteraciones en el cristalino que un oftalmólogo puede verlo con facilidad. Lo característico de esa enfermedad es que tiene un patrón de herencia más predominante de tipo ligado al sexo, y en ese caso los varones padecen la enfermedad más grave y las mujeres portadoras mucho más leve. Eso es una de sus características. Muy bien, llevamos 55 minutos, quiere decir que estamos terminando el programa. Muy brevemente, Manuela, ¿qué exploraciones podéis hacer vosotros en atención primaria, aparte del análisis de orina? ¿Y podéis hacer ecografías ya? Sí, nosotros, bueno, ecografía ya hace tiempo que hacemos, Juan. Lo que pasa es que, fíjate, como me queda poquito tiempo, voy a aprovechar para decir... Di tu mensaje. Mi mensaje es que hay que pedir todas las cosas que podemos pedir, pero tenemos que tener también la humildad de no ser tan CSI como decía antes Antonio. Quiero decir que si para el paciente es mejor derivarlo pronto, nosotros en este momento podemos pedir casi todo lo que queramos en atención primaria, y si vamos a resolverlo pronto y eficientemente, perfecto. Si no... Pero insistir hasta que tenga un diagnóstico perfecto para que luego me digan el urólogo y el nefrólogo que soy muy lista, pues no. Yo prefiero que mi paciente gane tiempo y que vaya antes. Entonces hay que saber cuándo mandarlo. Por eso eres tan buena doctora. Vamos a ver, Antonio, pregunta y el último mensaje, que no me da tiempo a hacer más cosas. Una persona que lleve una sonda vesical permanente puede tener hematuria periódicamente, sí. Y es la pregunta y el mensaje que tú quieras comunicar. A ver, el mensaje es que cuando hablaba del CSI me refería a nosotros, no a atención primaria. En cuanto a la sonda, la sonda puede producir hematuria, efectivamente, claro, pero son hematurias periódicas, autolimitadas, que se solucionan bebiendo bastante líquido y no suele ir mayor... No hay que calentarse mucho la cabeza. No hay que calentarse mucho la cabeza, la sonda hay que cuidarla, hay que cambiarla de vez en cuando, etcétera, etcétera. Y unos cuidados de sonda que enfermería concretamente pues lo hace muy bien en los centros de atención primaria, fenomenal. El mensaje es que no hay que alarmarse demasiado, pero cuando un paciente orina sangre sin ninguna sintomatología, no debe dejarlo en el olvido, debe ir al médico para que inicie el protocolo de diagnóstico, porque a veces puede ser secundario algo muy importante. Entonces sí, eso es lo que... Pues el mensaje hematuria macroscópica sin dolor, siempre hay que estudiarla. Y Juan, también la última pregunta. Yo creo que las personas cuando tienen una hematuria y lo mandan al nefrólogo, se le viene a la cabeza, a ver si me mandan una biopsia del riñón. ¿En qué caso estaría indicado hacer una biopsia renal en el caso de una hematuria? Y luego si has visto un caso de alguna hematuria, yo que sé, que te haya llamado a ti la atención, y tu último mensaje. 3 cosas, rápido. Bien, la indicación de la biopsia de riñón en caso de hematuria se hace muy pocas veces, solamente en las hematurias glomerulares, pero no en todas. En aquellas que asocian proteinuria, bajo filtrado glomerular y que tengan edemas o un dato de mal pronóstico como la hipertensión arterial. Esas hematurias son hematurias de urgencia también, de urgencia nefrológica, y por tanto necesitan un contacto rápido con el nefrólogo, que seguramente indicará ingreso, indicará biopsia de riñón y un tratamiento específico y rápido. Vale. O sea que eso sería el caso más típico de indicación de biopsia, y también el caso más típico de enviar a urgencias a un paciente con ese tipo de hematuria. Una hematuria que tú te haya llamado la atención. Bueno, hay hematurias hay hematurias evidentes, que lo hemos hablado aquí, y otras que no son evidentes, que están ocultas. Esas ocultas son las que se estudian con protocolo, que son hematurias infecciosas, como por ejemplo el caso de una tuberculosis asociada a una microhematuria aislada. Eso es excepcional, porque una tuberculosis, que por cierto es una enfermedad muy rara hoy en día, se puede diagnosticar por una microhematuria, excepcionalmente, pero puede ocurrir. Y yo como mensaje final diría que realmente la urgencia nefrológica sería la que hemos comentado, que las hematurias hay que estudiarlas, totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, hay que estudiarlas, porque necesitan una valoración y un diagnóstico lo más preciso posible, porque hay más de 100 causas de hematuриas, por lo tanto hay que intentar filiarlas para saber luego qué hacer con esa hematuria. Y luego hay otras causas ocultas que son de tipo metabólico,
Por ejemplo, hay hipercalciurias, hiperglucosurias, o sea, enfermedades que pueden producir cristales en la orina sin llegar a ser cólicos, nefríticos ni dar litiasis, que también pueden producir hematuria. Por tanto, esos serían yo creo que los mensajes principales que daría un nefrólogo. Muy bien, pues me quedaban preguntas, pero nos hemos quedado sin tiempo y quiero daros las gracias porque creo que es un programa muy interesante porque es un problema frecuente y que puede variar desde las que tienen muy poca importancia, que los síntomas casi te lo dicen, a hematurias que requieren un estudio mucho más profundo. Yo creo que será de gran utilidad para las personas que vean el programa. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices. Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.